para que se dé cuenta que la religión nos marca y nos amolda. Nos amolda para perder el sentido de la vida que hemos recibido. ¿Qué es el carnaval? Le explico. En el calendario de la tradición, dentro de unas semanas se va a celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor, que se le llama en el calendario tradicional. Entonces, no se puede llegar a la Semana Santa de cualquier manera. Eso es lo que le estoy explicando, lo que dice la tradición, ¿no? Entonces, para la Semana Santa necesitamos 40 días de preparación. Eso es lo que se llama la Cuaresma. ¿Ok? Entonces, en el momento en que empiezan esos 40 días, está ya prohibido pecar. Entonces, podemos pecar hasta el martes de carnaval. Y el miércoles de ceniza, nos vamos a arrepentirnos, nos ponen la ceniza, ¿sí? Y entonces empieza la santificación para la Semana Mayor. ¿Se da cuenta de lo curioso de esto? ¿Carnaval qué es entonces? Hasta ahí llegó el permiso para pecar. Por eso es que en carnaval la gente se aloca. Y no importa con qué se juega. ¿Por qué? Porque el desenfreno, el pecado, está permitido hasta el martes. Y a partir del miércoles ya no podemos pecar. Si pequemos hasta el martes, y el miércoles ya nos santificamos. Tengamos mucho cuidado con eso. Porque mi pecado lo llevó a Él a la cruz. Y el pecado no es de tomarlo livianamente. Nos permitimos pecar, es una licencia para pecar, eso es carnaval. Carnaval es una licencia para pecar. Mucho cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso porque del entendimiento que nosotros tengamos de las verdades y de las definiciones, entonces de ese entendimiento va a depender nuestro poder de vida. Familia de Dios. Amén. Así que es muy importante entender aquello. ¿Sí? Ok, descansemos. Reunámonos como familia a compartir, a edificarnos, no a desenfrenarnos. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Mi pecado lo llevó a Él a la cruz. Mi rebelión, mi desenfreno. Y no podemos dar rienda suelta a los deseos de la carne. El que hace tal cosa no ha conocido esta salvación. ¿Sí, familia del Señor? Amén. Explicaba eso no estaba en el plan, pero salvación nos dio un sustituto perfecto. Amén. Salvación nos dio un sustituto perfecto. Dios no tapó el pecado. Dios juzgó el pecado. Y lo hizo en su Hijo Jesucristo. Dios no tapa el pecado, mi hermano. Dios no pasa por alto el pecado. Dios lo juzga. Y lo hizo en su Hijo Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21. Un versículo tan fuerte, terrible, a la vez glorioso. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Se me hace muchas veces tan maravilloso estas líneas, estas palabras específicamente organizadas de esta manera en la palabra del Señor, que es su santa palabra. Yo quedo en admiración en estas cortas frases: al que no conoció pecado, el perfecto, el justo, el santo,
Dios mismo, lo hizo pecado por nosotros. Hermanos, ¿cuál es tu entendimiento de la salvación? O sea, si esto no nos conmueve, si esto no nos maravilla, déjeme decirle, o estamos endurecidos o estamos muertos. Una de las dos. Cristiano, pero endurecido, o un cristiano que en realidad nunca nació de nuevo, entonces no lo es, en verdad. Porque esto debe asombrarnos al que no conoció pecado y debe cambiar nuestras vidas. Absolutamente debe cambiar nuestras vidas. Debe cambiar mi gozo, debe cambiar mi paz, mi servicio, mi amor por Dios y por su iglesia. Hay muchos que no pueden expresar amor. ¿Por qué? Porque no han visto el amor en el Evangelio. Nadie puede dar lo que no tiene. Absolutamente nadie puede dar lo que carece. Y solo el Evangelio es fuente de amor. Solo cuando yo veo el Evangelio, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad. Para mí ahí está el resumen del Evangelio. Él se hizo pecado porque yo era pecado. Él tuvo que hacerse pecado. Mi naturaleza era pecado. Y sí, cometía pecados, pero porque era pecado. Mi naturaleza pecado me hacía pecar. Él tuvo que tomar la misma naturaleza para que yo sea hecho justicia de Dios en él. Esa es la vida. Ese es el Evangelio. ¿Quiénes somos? Justicia de Dios en él. Y si eso no nos impresiona, si eso no nos maravilla, si eso, tan solo eso, no es tan fuerte como para tener nuestras vidas rendidas en amor, en expresión, en adoración, entonces necesitamos un milagro del cielo. Él nos hizo justicia de Dios. Yo era condenado, corrompido, una relación rota con Dios, para que Él tomara mi lugar y entonces Él me hiciera justicia de Dios en Cristo. ¿Cuál es mi respuesta a esta verdad? Alegrarme en el don de justicia. Cristo es nuestro don de justicia. Justicia es el Evangelio. Y Cristo es ese don. Éramos de Adán nacidos de carne y sangre a una naturaleza maldita, porque no podíamos agradar a Dios, ni buscarlo, ni entenderlo. Y salvación hizo efectiva nuestra redención. Bendito sea Dios que la salvación hizo efectiva nuestra redención. Amén. Dios proveyó la solución a nuestro gran problema de justicia. Ahora tenemos el don, justicia de Dios. Amén. Ahora tenemos el don y ese es el regalo. Es más, si usted lo celebra, puede decirle a la persona a su lado, tenemos el don de justicia. El regalo de justicia. ¿Qué es justicia de Dios? Justicia es la posición perfecta, la naturaleza correcta y la relación aceptable y aprobadas delante de Dios mediante Jesucristo, para entonces, solo entonces, podamos gozar y recibir todos sus derechos, bienes y privilegios. Justicia es la posición correcta, la naturaleza correcta y la relación aceptable y aprobadas delante de Dios. Para que solo así, mediante Jesucristo, entonces podamos nosotros recibir todos los bienes y todos los derechos, todos los privilegios de esta grande salvación. Eso es justicia, es toda la vida de Dios para nosotros. Es el don de Dios que nos conformó a la imagen de Cristo. ¿Por qué es poderoso justicia? Porque justicia me conformó a la imagen de Jesucristo. Siendo corrompido, siendo pecador por naturaleza, siendo que tenía una deuda infinita, Él me conformó a la imagen de su Hijo. Eso es justicia, el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo?
su Hijo como nuestro sustituto perfecto. Su Hijo cumpliendo las exigencias de la justicia de Dios. Dios declaró su justicia, Dios declaró su ley y Dios mismo tuvo que cumplir su ley porque nosotros no podíamos. Ese es el Evangelio. Lo que Dios exige, el hombre no lo puede cumplir. Dios mismo tuvo que tomar el lugar y cumplirlo. Ese es el don de justicia. Dios mismo. Amados hermanos, en Jesús se encuentra toda la justicia perfecta de Dios Padre para nosotros. Aparte de los esfuerzos, aparte de todo logro, aparte de la ley, aparte de toda religión, quiere decir, ninguna de esas cosas nos podían dar justicia. Se nos dio a Cristo como el regalo de justicia. Justicia perfecta. No somos aceptados delante de Dios basados en nuestra propia justicia, en nuestras propias obras. Mis mejores obras en Adán son inmundicia. Lo mejor mío, mis mejores estudios, mis mejores logros en Adán son trapos de inmundicia. Lo mejor mío. El Evangelio es la declaración que ni lo mejor tuyo ni lo mejor mío sirve y alcanza. A ese punto, el Evangelio es una declaración ofensiva a la carne y al viejo hombre. Porque nos deja en la posición donde nuestro pecado nos colocó. Mis hermanos amados, por eso necesitamos un terrible estado de condenación, necesita un poderoso Salvador. Un estado tan terrible necesita una intervención sobrenatural. Solo Dios, solo Él. Mis amados, solo por su justicia perfecta e infinita somos aceptados. Esa justicia es un regalo, un don por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Es un regalo en Jesús, quien es nuestra justicia. ¿Y quién lo recibe? Aquel que cree. Pastor, ¿cómo recibo ese regalo de su justicia perfecta? Solo por medio de la fe. Solo por medio de creer. Se nos dio la justicia, no de religión, sino nada menos que la justicia de Dios al creer en Jesucristo. Piensen esto. No hay mayor justicia que la del mismo Dios. ¿Qué otro estándar de justicia? ¿Qué otro nivel aceptable de justicia sino la del mismo Dios? Dios es tan justo, tan recto, tan puro, que exige, no tu justicia, exige la de Él. Dios es tan recto y nosotros creemos y pensamos que nuestra rectitud alcanza. Dios es tan recto que exige nada más y nada menos que su propia rectitud. Dios es tan santo y tan justo que exige su propia justicia. ¿Quién puede entonces, en su humanidad, en sus fuerzas, alcanzar esta justicia? Ninguno por fuerzas, por esfuerzos, por trabajo. Eso sí, para todos los que creen. Para todos los que depositan su confianza y su fe. Para todos los que se abandonan a esto. A este hecho. Jesús, tú eres mi justicia. Y en ti tengo la posición, la naturaleza y la relación correcta, aprobada, aceptable delante tuyo. No soy aprobado por lo que hago, ni por mis títulos, ni por mis logros, ni por cuántas obras buenas, cuántas sanidades, cuántas personas he servido, ministrado. No, ninguna de esas cosas. Es cuánto me deleito en el don de justicia. Pero la religión es tan engañosa que nos hace creer que podemos nosotros ganarlo. Podríamos nosotros merecerlo. Eso es un engaño. Ninguno, absolutamente podría ganarlo. Lo que Él exigió, Él cumplió. Lo que Él cumplió, nos dio como regalo. Ya, ese es el Evangelio.
Lo que Él exige, Él tuvo que cumplirlo. Y lo que Él cumplió, me lo dio como regalo. Te lo dio como regalo. Qué maravillosa justicia. Muchos piensan que si se esfuerzan por reformar profundamente sus vidas y de ahora en adelante caminan en obediencia a la ley de Dios, ellos entonces van a ser aprobados delante del tribunal divino. Es como que hemos cometido tantos crímenes, tantos homicidios, pero después llegamos ante el juez y le decimos, ok, ¿cómo puedo reparar? ¿Cuántas obras puedo hacer para reparar todo lo que he dañado? Quitamos vidas. Asesinamos. Ninguna obra alcanza. Por eso es que en sistemas legales, un poco más legales y justos, existe la pena de muerte. ¿Por qué? Porque el costo de la vida es la misma vida. Y eso es justo. Y Dios es bueno porque es justo. ¿Cuántas obras son necesarias para arreglar a quién ofendimos? Es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de ofensa a personas. Miren, a tal punto hemos perdido el valor de la imagen y semejanza de Dios entre nosotros, que cuando yo ofendo a mi hermano no me estoy dando cuenta que estoy ofendiendo a Dios. Entonces, como hemos perdido ese valor, no entendemos que el pecado en realidad fue una ofensa contra Dios. Fue David quien dijo, contra ti, Dios, he pecado. Contra ti he fallado. Muchos se arrepienten, ¿por qué? Por consecuencia. Porque, quiero restaurar la relación, porque me siento mal apartado, me siento mal solo. No. Esos son motivos incorrectos. Esaú, por ejemplo, quiso arrepentirse. Pero ¿cuál fue su arrepentimiento? Su arrepentimiento se basó en haber perdido una bendición. Dice Hebreos capítulo 12, Esaú no halló lugar para el arrepentimiento, aunque procuró la bendición con lágrimas. Esaú lloró, y lloró bastante, porque había perdido la bendición, no porque le dolía haber ofendido a Dios al haber despreciado la bendición del Señor. Pero David entendió, a pesar de su pecado tan horrendo, alcanza perdón y misericordia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el uno que aparentemente solamente despreció una bendición no alcanza perdón de Dios, pero el otro que comete homicidio, adulterio, engaño, mentira, sí es perdonado? Porque el uno sí, porque el otro no. ¿Dios tiene favoritos? ¿Su justicia es una justicia parcializada? Pero su justicia tiene principios. ¿Cómo opera? Y todo transgresor, tanto Esaú como David, merecen castigo. Pero hay algo en David, y eso viene de Dios, ni siquiera es de David. Porque Dios hace entrar en razón a David y David entiende, en maldad fui concebido, soy pecador por naturaleza. Perdóname, Señor, contra ti he pecado. Esto es arrepentimiento por causa, por raíz. El otro, en cambio, fue un arrepentimiento por resultado, porque perdí algo. Acá, David, perdí a alguien, perdí a Dios. Eso es diferente.
Y Dios está buscando esa humildad en nuestros corazones. Que entendamos. No es por nuestras obras. Si de eso se tratara, entonces ninguno califica. Hermanos amados, yo quiero y creo que es necesario hablar de esto porque hay una tendencia en la que podemos caer sobre todo cuando ha transcurrido el tiempo como creyentes, a enfatizar los esfuerzos que podemos hacer por obedecer a Dios y minimizar el glorioso hecho de la obra de justificación de Dios en Cristo. Hay algo que pasa, ¿no? Es como que cuando vamos creciendo en el Evangelio y vamos viendo el crecimiento que Dios lo produce, ni siquiera yo puedo producir el crecimiento. Uno riega, otro siembra, pero el crecimiento lo produce Dios. Aún el crecimiento es un trabajo de Dios. Pero hay una tendencia que en medida que voy creciendo, me voy sintiendo superior. ¿Y por qué es necesario hablar de esto y predicar de esto, familia del Señor? Porque es necesario regresar a la raíz. Si estamos aquí, no es por nuestro esfuerzo. Si llevas años conociendo al Señor, no es porque tú te esforzaste lo suficiente para ganarte aquello. Es por un regalo de gracia, y esa gracia, sí, fue la capacitación de Dios para que tú puedas responder a Él. Pero entendamos, no importa cuántos años, no importa a qué nivel de nuestro crecimiento espiritual hayamos llegado, fue por su gracia, fue por su poder y ha sido por su amor. Y todo porque Él nos dio el regalo de justicia en Cristo Jesús. Familia del Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Hermanos, hay una tendencia a enfatizar los esfuerzos que podemos hacer y minimizar el glorioso hecho de su obra de justicia. Las obras de un pecador reformado no pueden ser la causa meritoria o eficaz de su salvación por las siguientes razones. Primero, porque una criatura caída y pecadora no puede producir lo que es perfecto, y nada imperfecto es aceptable para Dios. Grábate esto: Dios no puede aceptar nada que sea imperfecto. Nada que sea imperfecto puede ser aceptado por Dios. Por lo tanto, ¿cómo concebimos nosotros que una criatura pecadora, caída, pueda producir algo que Dios pueda aceptar? Dios no acepta nada de la criatura caída. Dios tiene que matarla y se acaba. Ese es el Evangelio. Dios tuvo que matar, Dios tuvo que acabar con esa naturaleza de pecado. Porque nada imperfecto es aceptable para Dios. Y mi hermano, este tiene que ser el mensaje que predicamos. Muchos saben esto, pero no es una vida, no es una carne en ellos y tampoco lo proclaman. Cuando conversamos con el mundo, tratamos de congraciarnos con el mundo, pero no confrontamos con el verdadero Evangelio. Y si vamos a hacer evidencias del Evangelio, el Evangelio primero tiene que ser una vida en nosotros y luego tenemos que proclamarlo. Saber proclamar el Evangelio. Tenemos que ser diestros en la proclamación del Evangelio. Y este es el mensaje del Evangelio: que el hombre caído, el hombre y la mujer pecadora tuvieron que ser sentenciados y crucificados, porque Dios no puede recibir a ese hombre y a esa mujer. Y en Cristo se cumplió aquello. Mis hermanos, segundo, si fuera posible para nosotros ser salvados por nuestras propias obras, los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron innecesarios. Si algo bueno yo puedo hacer para que Dios me reciba y me acepte, Cristo murió en vano. Cristo sufrió en vano. No, mi hermano, ni un centímetro. Ni un mililitro de su sangre fue en vano. Era porque mi deuda era tan grande, tan ofensiva, tan repulsiva a Dios. Mi pecado, Él tuvo que venir. Yo no podía ser aceptado de otra manera. Mis hermanos, los sufrimientos y la muerte de Cristo no fueron en vano. Tercero, mis hermanos, la salvación por nuestros propios méritos eclipsaría enteramente la gloria de esa gracia poderosa.
Si fuera por nuestros méritos, entonces la gloria de Dios le restamos, le quitamos a la gloria de Dios. Mi hermano, otros suponen que el problema de justificar a un impío puede ser resuelto por una apelación aislada a la misericordia de Dios. Entonces tenemos esta idea que Dios sí, hemos violado la justicia, pero vamos, apelemos a la misericordia para que entonces Dios pase por alto su justicia. Mi hermano, no. Dios no puede aislar sus atributos. Dios no puede cumplir su justicia sin dejar de ser misericordioso. Dios no puede ser misericordioso sin dejar de cumplir su justicia. Los atributos de Dios no son aislados. Todo tiene que cumplirse. Mis hermanos, es importante entenderlo. Dios es uno. Él no puede ser misericordioso y parar de ser justo. Ok, voy a ser misericordioso, voy a dejar de ser justo por un momento. ¿Es posible? Dios no cambia. Dios no puede cambiar. Dios no muta. Muchos tienen un Dios que evoluciona. Un rato es justo, otro rato es misericordioso. En un momento hace juicio, pero en otro momento hace misericordia. Cambia. ¿Ese Dios cambia? Nuestro Dios cambia. Nuestro Dios es uno. Y Él tiene en todo momento, Él no deja de ser ni justo ni misericordioso. Por eso Él tenía que proveer un plan sabio, glorioso, para nuestra redención, mis hermanos. Él no puede ser lo uno y dejar de ser lo otro. La misericordia de Dios no es un atributo que eclipse a todas las otras perfecciones divinas. Nos gusta alabar la misericordia y el amor de Dios, pero también debemos alabar su justicia. Tenemos que alabarlo como juez justo. El amor de Dios es maravilloso, pero su justicia también es maravillosa. Sus juicios son hermosos, son buenos. Tenemos que quitar de nuestra mente ese cristianismo intoxicado que nos hace ver a un Dios que no es el Dios vivo y verdadero. Él tiene que cumplir todos sus atributos. Mis hermanos, la justicia, la verdad, la santidad también actúan en la salvación de nosotros como escogidos de Dios. Por lo tanto, es necesario reconocer que la obra de Dios en su Hijo Jesucristo no ignoró o hizo a un lado la ley. Muchos dicen, Dios pasó por alto su ley para entonces salvarnos. No, mis hermanos. Dios honró y magnificó su ley por medio de su obra de redención. ¿Qué fue lo que Él hizo? Magnificar la ley. Dios honró y magnificó su ley por medio de su obra de redención. De igual manera, Dios honró su verdad, Dios reivindicó su justicia y Dios cumplió completamente su juicio. En la cruz, ¿por qué es gloriosa la cruz? Porque en la cruz Dios cumple su verdad, Dios reivindica su justicia, Dios cumplió sus juicios y Dios demostró su misericordia. Por eso la cruz es gloriosa. Le adelanto, dentro de unos días, el 1 de marzo, vamos a empezar una conferencia, miércoles 1 de marzo, Eternidad y la cruz. Dios nos ha venido hablando acerca de vivir por eternidad. Ahora Dios nos ha venido hablando de la obra de justicia en la cruz. El 1 de marzo, eternidad y la cruz. Tenemos la bendición de contar con Pastor Joel y Juanita, que van a estar con nosotros desde el 1 de marzo, en menos de 10 días. El punto no es una conferencia más. El punto es, ¿estamos entendiendo el fundamento de nuestra fe para poder decidir en eternidad? Mis hermanos,
El plan de sabiduría de Dios hizo resplandecer todos los atributos de Dios. ¿Por qué decimos que es el plan sabio de Dios? Porque su sabiduría se demostró en resplandecer todos sus atributos. Ninguna de las perfecciones de Dios es ejercida en perjuicio de alguna de las otras, sino que todas estas brillan con igual claridad en el plan que la sabiduría divina diseñó. Dios es uno y nunca puede negarse a sí mismo. La misericordia a expensas de una justicia pisoteada no cuadra con el gobierno divino. Mis hermanos, Dios no puede hacer justicia, Dios no puede hacer misericordia y pisotear su justicia. Él tiene que cumplirlas. Ambas glorificadas en igual magnitud. Porque Dios es amor, pero Dios es justicia. Mis hermanos, la justicia impuesta por la exclusión de la misericordia no es propio del carácter de Dios. Sí, Dios es justo, pero también Él es perdonador y tiene que pasar por alto el pecado. No, Dios no pasó por alto el pecado. Es imposible que Dios pueda hacer aquello. Si algo que Dios no puede hacer es violar su propio carácter. Dios no puede irse contra su carácter. Mis hermanos, Dios creó la naturaleza humana. Vamos a ver las responsabilidades que teníamos. Dios creó la naturaleza humana con el propósito de vivir para Dios. ¿Para qué nos creó? Dios creó a Adán para hacerlo compañero suyo en el plan glorioso, eterno, de llenar la tierra de su gloria. La gloria de Dios es lo más seguro. Nuestros hogares necesitan la gloria de Dios. Nuestros matrimonios, nuestros trabajos, nuestros negocios, todo necesita de la gloria de Dios. Dios es lo único que hace que las cosas caminen y expresen lo que Dios ha planeado y diseñado. Y Dios invitó al hombre como una criatura. Dios lo creó para que el hombre sea compañero y viva para Dios. En ese sentido diríamos entonces que los seres humanos son criaturas. ¿Qué significa criatura? Creación de Dios. Ahora, el hombre se rebeló contra Dios y su ley y se volvió pecador y transgresor. Ofendimos a Dios y Dios es de valor eterno. Esto produjo una ofensa de valor eterno. Dime a quién ofendes y yo te diré la magnitud, el valor de la deuda que has producido. Ofendimos a un Dios santo, un Dios infinito, eterno. Mi deuda es una deuda infinita. El daño es infinito. Ahora, la criatura tiene una responsabilidad de vivir para Dios, pero ahora como criminal, por haber violado la ley de Dios, la justicia de Dios demanda un cumplimiento de nuestra responsabilidad. Entonces, dése cuenta, teníamos responsabilidad como criaturas, obedecer a Dios, vivir para Dios, y teníamos responsabilidad como criminales, pagar los daños. Mis hermanos, ¿cuál es la responsabilidad de la criatura ante la justicia de Dios? ¿Y cuál es la responsabilidad del criminal ante la justicia de Dios? Como criaturas, se nos demanda una vida de obediencia perfecta. Como criaturas, Dios exige, vamos a ver, primera responsabilidad. Son 3 responsabilidades, las vamos a ver. Primera responsabilidad, Dios demanda que la criatura obedezca perfectamente. La criatura debe obedecer perfectamente, honrar a Dios, adorarlo, amarlo perfectamente. Mis hermanos, la ley de Dios nos dice como criaturas, obedece perfectamente porque Él es digno. Ámalo perfectamente porque Él es digno. Como criaturas, la ley de Dios nos dice, adóralo perfectamente porque Él es digno. Hónralo perfectamente porque Él es digno.
Él tiene todo el derecho, por ser creador, de ser adorado, obedecido, honrado y amado. Todavía no estamos llegando a la responsabilidad del criminal. Estamos hablando de la responsabilidad de la criatura. La criatura es creada para honrarlo, amarlo, obedecerlo. Y es lo más seguro. Y es lo más beneficioso. Y Él tiene todo el derecho, como creador, de exigirlo. Una obediencia perfecta, pero obediencia, amado hermano, hermana, que no pudimos dar. Esa primera responsabilidad, fallamos. No pudimos. Primera responsabilidad. Entremos ahora al ámbito como criminales. Como criminales, la ley de Dios nos dice, maldito al entrar, maldito al salir. Maldita tus manos y maldito todo tu trabajo. Maldito tu hogar, maldita toda tu generación. Excluido, ajeno, extraño, sin derechos, sin esperanza. Destituido de la gloria. Como criminales debemos entender que teníamos una doble responsabilidad. Primera, Dios demandaba pago de todos mis pecados. Hice el énfasis porque cada pecado generó una deuda. Como criminales, primera demanda, pagar todos nuestros pecados. Y segunda demanda, muerte de mi naturaleza pecaminosa. Porque no solamente que pecábamos, éramos pecadores por naturaleza. Adán. Adán en nuestro ADN. Mis hermanos, esto es, teníamos una deuda que nunca terminaríamos de pagar y teníamos una muerte de eterno sufrimiento. Salmo 76:7 dice, tú, solo tú, has de ser temido. ¿Y quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Dios tiene derecho a enojarse y es justo, es bueno que Dios se enoje contra el criminal. Delante de su justicia, entonces teníamos triple responsabilidad, triple deuda. Vamos a repetirlas. Como criaturas, obedecer perfectamente. Como criminales teníamos una deuda por todos los pecados y una naturaleza pecaminosa que tenía que morir en eterno sufrimiento. Tres responsabilidades. Triple problema, mis hermanos. Triple demanda. Teníamos el problema de pecado, naturaleza. Teníamos el problema de pecados que requería pago. Y teníamos que haber obedecido perfectamente. Pecados en plural o transgresiones son los muchos actos que he cometido ante Dios. Cada pecado cometido requiere pago. ¿O acaso Dios podría pasar por alto cada pecado? Mi hermano, cada pecado, aún esa mentirita blanca. Pero pastor, eso no es mentira, es una mentira blanca. Mentira es mentira. Y ante la ley de Dios, eres un mentiroso. Yo jamás he robado, pastor. 10 centavos te hicieron ladrón. Es que nosotros vemos desde nuestra perspectiva adámica el pecado. Y el pecado visto desde Adán no es tan grave como pensamos. Como Dios piensa, mejor dicho. Pero mis hermanos, cada pecado requiere pago. Y se necesita un pago suficiente para todas mis transgresiones. Entendamos que los pecados o transgresiones tienen su fortaleza en la naturaleza de pecado. Esto lo decía hace 2 domingos. Muchos
aún no logran entender, no es que pecamos y entonces nos volvemos pecadores, no. Pecamos porque somos pecadores. O pecábamos porque éramos pecadores. Mis hermanos amados, los pecados existen por causa de la naturaleza de pecado. Mis pecados entonces necesitan un pago perfecto. ¿Quién puede pagarlo? Ahora, esa es una responsabilidad. Estoy explicando cada una. Pecado singular es la naturaleza interna pecaminosa, el hombre adámico. Pecado es la naturaleza del pecador. ¿Cómo fue que entramos a la naturaleza de pecador? ¿Cómo fue que nacimos a la naturaleza pecaminosa? Por nacimiento. Nacimos. El 2 de diciembre del 86 nació Diego pecador. Ya. El momento en que nací a esa naturaleza de pecado. Fue por nacimiento. Y cada uno de nosotros nacimos a esa naturaleza. ¿Cómo entramos? Por nacimiento. Ahora, ¿cómo salimos de ella? ¿Cómo es que salimos de esa naturaleza pecaminosa ahora? Por muerte. Entramos por nacimiento, Adán, salimos por muerte. Salimos por muerte. Si no morimos a la naturaleza adámica, siempre seremos destituidos, vacíos, alejados de Dios. Dios no puede tener comunión con el hombre adámico. La semana pasada yo veía sus caras cuando hablábamos de esa famosa frase y algunos me quedaron viendo y algunos se me acercaron al final. Y gloria a Dios por los que se me acercaron. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. El problema es que tenemos un problema con nuestras definiciones. Y eso es lo que le genera a usted confusión. Dios amó la naturaleza humana, pero Dios aborrece al pecador. Tal punto amó Dios nuestra naturaleza humana que Él tomó esta naturaleza. Quiere decir que Dios ama la humanidad, pero aborrece a la naturaleza pecadora. Dios aborrece al pecador porque el pecador cuando decimos pecador, estamos hablando de una naturaleza. En Cristo no hay pecadores. Encuéntreme una evidencia bíblica que diga que en Cristo somos pecadores todavía. Eso no quita, y es diferente, que tengamos pecado, que cometamos pecado. Pero por naturaleza, en Cristo yo ya no soy pecador. En Cristo somos un nuevo hombre. Es muy diferente. El apóstol Juan en la primera carta dice, si alguno dice que no tiene pecado, ok, es diferente eso. Pecamos. Ahora, ¿qué es pecado según Juan? En esa explicación, él indica que pecado es no reconocer que estamos creciendo en santidad, que necesitamos crecer en santidad. Pero por naturaleza ya no somos pecadores, al menos que no estemos en Cristo. Si estamos en Cristo, esa naturaleza ya no es nuestra. Mis hermanos, entonces es importante entender esto. La única solución a la naturaleza de pecado es una muerte eterna. Una muerte eterna. Obediencia. La tercera responsabilidad. Ya hablamos pecados, pecado o naturaleza que requiere muerte, los pecados que requieren pago. Ahora hablemos de la tercera responsabilidad, o la primera en el orden que la mencioné al inicio, obediencia, como criaturas. Nuestro tercer problema es que no habíamos podido vivir una vida de obediencia perfecta. No solo se trata de no tener pecado ni pecados, se trata de vivir para Dios. Y se necesita una solución al problema de que como criaturas de Dios no pudimos vivir la vida de obediencia que el Padre demandaba.
Es por eso que estas tres condiciones, pecado, pecados y rendición de obediencia, son tres problemas de justicia con Dios. Ahora, ¿qué es amor? Amor es que Dios escogió ser Él mismo quien cumpla con estas tres demandas de su justicia para nuestra liberación. Como criatura, tenía que obedecer. No pude hacerlo. Como practicante de pecados, necesitaba un pago suficiente, una deuda infinita. Y como naturaleza pecaminosa que era, tenía que morir. ¿Sabes qué es amor? Amor es que Dios dice, esas tres demandas, al hombre, yo mismo las voy a cumplir. Yo exijo, yo demando, amor es, yo cumplo. Yo lo cumplo. Mis pecados demandaban un pago completo. La sangre de Jesús es el pago que Él dio para todos y cada uno de nuestros pecados. ¿Cuál es la solución a los pecados? La sangre. La sangre de Jesús es el pago que Él dio para todos y cada uno de mis pecados. Su sangre derramada pagó mis pecados. La sangre no es para el pecado, la sangre es para mis pecados. Todos mis pensamientos, palabras, acciones, intenciones malas, Él y solo Él pagó la deuda de nuestros pecados. Es muy importante entender esto. Su sangre perfecta es todo lo que se necesitó para pagar nuestra deuda. En el problema, en la demanda que tenían mis pecados, yo no entré. Tú no entraste. Solo su sangre fue necesaria para pagar la deuda. Ponle atención a este detalle glorioso. Tú y yo no participamos en la sangre. Él derramó su sangre para cubrir nuestros pecados. Solo su sangre se necesitó. Oh, glorioso es esto. Efesios 1:7 dice, en Él, Jesucristo el amado, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué dice? Su sangre, el perdón de nuestros, plural, pecados. Según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. El apóstol Pedro en su primera carta 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. ¿Cuál? La sangre preciosa de Cristo. Esta obra, Cristo derramando su sangre para pagar todos nuestros pecados, se llama justicia de pago, justificación de pago. Entonces, primera justicia, triple demanda, requiere una solución, triple solución. Primera solución, justificación de pago, justicia de pago. Todos mis pecados fueron pagados por su sangre. Pasados, presentes y futuros, mis pecados fueron cubiertos por su sangre. Glorioso. Pero ya sabemos que nuestro problema no era solamente una deuda. Teníamos una naturaleza corrompida. Una naturaleza vendida al pecado, muerta. No eran solo mis acciones, era mi naturaleza. Nosotros pensamos que el problema son las acciones. No, el problema más de fondo era nuestra naturaleza. Mi naturaleza debía recibir una muerte eterna y Jesucristo llevó nuestra naturaleza de pecado, la llevó sobre Él y nos crucificó juntamente con Él. Así como Cristo murió, ¿cuántos creen que Cristo murió? ¿Cuántos creen que murieron con Cristo? Así como Él murió, yo debo creer que yo morí con Él. Mi naturaleza de Adán murió. Es un hecho histórico que Jesús murió. Es un hecho histórico que yo morí.
juntamente con Él. Así como Él murió, yo debo creer que yo morí con Él. La fe es creer que así como la muerte de Cristo es un hecho histórico, es decir, que ocurrió en el pasado, de la misma manera yo también morí juntamente con Él. Cristo le dio muerte a mi naturaleza de pecado. Hermanos amados, en esta segunda demanda, yo sí tuve que participar. En la primera demanda, pecados, solo su sangre fue necesaria. Pero en la segunda demanda, yo tuve que participar. Yo tenía que morir con Él. Porque mi problema era mi naturaleza. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, en la muerte nosotros participamos con Él. Su sangre, solo su sangre. Mi sangre no alcanza, mi sangre no sirve para eso. La sangre preciosa de Cristo cubre todos mis pecados. Pero para la muerte, la solución es que yo tuve que morir juntamente con Él. Y yo debo creerlo. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Es decir, para que el pecado no se fortalezca. ¿Cómo es que el pecado no se fortalece? Solo cuando tú ves al viejo hombre crucificado. ¿Sabes por qué es glorioso esto? Romanos 6 es glorioso y es tan poderoso porque cuando yo lo declaro y cuando yo me deleito en esta verdad, ¿sabes qué pasa? El cuerpo de pecado no tiene poder. El cuerpo de pecado es debilitado. Es decir, el pecado se debilita cuando tú te ves muerto con Cristo. Hay mucha gente que está luchando contra las adicciones. No puede dejar un vicio, no puede dejar un hábito, hábitos ocultos. Esta es la victoria contra el pecado. Yo morí juntamente con Cristo. Ese hombre está crucificado. Y en la medida en que tú te deleitas, en la medida en que te maravillas, estás en tu trabajo y estás recordando, meditando, yo morí con Cristo. ¿Sabes qué pasa? El pecado pierde poder. Solo pierde poder cuando tú te ves crucificado juntamente con Cristo. Por eso es que tenemos que memorizar Romanos 6. Tenemos que injertarlo Romanos 6. ¿Por qué? Porque Romanos 6 nos declara muertos juntamente con Cristo. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Quiénes son los que son libres del pecado? ¿Los vivos? Los muertos son libres del pecado. Los que murieron son libres del pecado. Aquellos que se ven todos los días muertos en Cristo son los que van a vencer sobre el pecado. Pero aquellos que se ven vivos, aquellos que no se deleitan, aquellos que ignoran esto, el pecado va a ser fuerte en ellos. Me gusta esta ilustración. Usted iba en la avenida, usted comete una infracción, se cruzó el rojo. Usted produce un accidente de tránsito. Fue su irresponsabilidad. Fue tan fuerte el impacto que usted y las personas que iban con usted mueren. Viene el policía de tránsito. Saben, está registrado, usted fue el culpable. Y el policía de tránsito le dice a usted, lo vamos a llevar preso, vamos a poner los cargos y lo vamos a enjuiciar. ¿Es posible? ¿Por qué no es posible? Porque murió. Las condenaciones de la ley, los efectos negativos de la ley, todos esos no aplican ya al que murió. El pecado no se enseñorea de ellos. ¿Por qué? Porque está muerto. Eso hizo el Evangelio. Me mató. Y ahora, ¿el pecado me puede acusar? ¿El pecado me puede encadenar?
¿Satanás me puede acusar? De ninguna manera. Porque cuando viene a acusarme le recuerdo, hey, yo morí juntamente con él. Ese es el poder del evangelio. ¿Sabes cómo la enfermedad pierde poder sobre ti? Esa mujer enferma, ese hombre enfermo murió. Quedó en la cruz. El que vive es Cristo. Por lo tanto me pertenecen, ahora que estoy en justicia, porque Cristo es el que vive en mí, me pertenecen todo el bien de Dios, todos los privilegios de Dios, toda la gracia y la gloria de Dios. El que ha muerto ha sido libertado del pecado. Qué precioso es esto. No necesitábamos solamente que se pagara nuestra deuda. Necesitábamos una solución de muerte al viejo hombre. Cristo dio esa solución. Juntamente con él morimos a Adán. Este hecho debe ser un asunto muy bien definido en nuestra confianza, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. La ley de Dios no puede condenar ni maldecir a nadie que ya ha muerto. Al morir juntamente con Cristo, morimos a la condenación de la ley. La vida de Adán, la vieja vida, no puede ser consagrada a Dios. Tuvo que ser crucificada. Cristo la eliminó, Colosenses 2 dice, la eliminó clavándola en la cruz. Morimos a Adán, pero se nos hizo renacer por su resurrección a la vida del Espíritu. La nueva vida que recibimos no tiene nada que ver con Adán, sino que tiene que ver todo con Cristo. La vida del poder, Dios solo bendice a Cristo. El Padre solamente da sus bienes a Cristo. El Padre solo escucha a Cristo. El Evangelio declara, morimos con Cristo y resucitamos con Él a la vida del Espíritu. Y el Padre en esa vida derrama todo su bien, todo su favor. La nueva vida que recibimos no tiene nada que ver con Adán, sino todo con Cristo. Todo fue posible por su muerte. Esta es la justificación de muerte. Ahora, nuestro tercer problema era la responsabilidad de haber obedecido perfectamente a Dios, lo cual fuimos incapaces de cumplir. Todos los mandamientos de Dios, donde nos ordena vivir para Él, no los pudimos obedecer. Pero la solución fue, Cristo obedeció totalmente a las demandas de la ley divina. Es por medio de la fe en Dios y por la unión con Cristo que su obediencia perfecta se convierte en nuestra obediencia. Recuerde que como criaturas teníamos que obedecer, no pudimos, pero Él obedeció perfectamente. ¡Qué maravilloso! Cuando yo creo, entonces su obediencia pasa a ser mi obediencia. La obediencia perfecta de Jesús se depositó en nuestra cuenta, como si hubiésemos obedecido las demandas justas y santas de la ley de Dios en toda su plenitud. El Evangelio es poderoso, no solo porque pagó la deuda, no solo porque eliminó mi naturaleza de pecado, sino porque también obedeció y me dio esto como un depósito en mi cuenta. Este era el problema. Como pecadores, aparte teníamos una deuda negativa, o sea, mejor dicho, un saldo negativo que es una deuda. Saldo negativo es una deuda impagable. Su sangre la derramó, pagó la deuda, nos eliminó la cuenta como pecadores y nos dio una nueva cuenta. La cuenta de Jesús. Pero esa cuenta no está vacía. Esa cuenta ahora tiene saldo positivo. ¿Cuál es el saldo positivo de esa cuenta? Toda la obediencia de Cristo. ¿Qué crees que el Padre hace con esa cuenta? El Padre derrama todo su bien. Ese es el Evangelio. Por eso este mensaje se llama: salvación nos dio un sustituto perfecto. Un sustituto de pago, un sustituto de muerte y un sustituto de vida, de obediencia. Qué maravilloso, mis hermanos. ¿Esto cómo se llama? Justificación de vida. Justificación de pago,
justificación de muerte y ahora una obediencia perfecta que se me da como que si yo hubiese obedecido. Eso se llama justificación de vida. La obediencia perfecta de Jesús depositada en la cuenta del nuevo hombre. No depende de mí, depende únicamente de Cristo, quien obedeció en todo al Padre. La obediencia perfecta de Jesús nos otorgó el derecho de las bendiciones de la ley de Dios. Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Qué poderoso. Uno, el primer hombre, desobedeció. Por su desobediencia, por su transgresión, todos fuimos condenados. Ahora, salvación es que por un acto de justicia, la obediencia de Cristo, tenemos la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, así también los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué soy justo? Porque hay uno que obedeció por mí. ¿Por qué soy justo? Porque hay uno que pagó por mí. Y soy justo porque hay uno que me llevó a la cruz y juntamente con él morí. Wow. Mis hermanos amados, esta es la clave del poder. Ahora yo quiero que vea esto. Dios nos escogió en Cristo Jesús para una vida que es alabanza de su gloria y poder. Para ello Dios tenía que resolver el problema de la justicia. Es por eso que el Padre nos proveyó a Cristo Jesús como sustituto perfecto. Jesucristo, nuestro sustituto de obediencia perfecta, nos dio una vida. Jesucristo, nuestro sustituto de muerte perfecta, eliminó el pecado, la naturaleza pecaminosa. Y Jesucristo fue nuestro sustituto de pago perfecto, porque Él pagó todas las acciones pecaminosas. Nuestro sustituto obedeció, pagó y murió. Por eso el Evangelio es glorioso y por eso todo es acerca de Cristo. Todo es acerca de Cristo. Nunca vamos a dejar de predicar. Dios nos guarde en ese propósito, la centralidad de Cristo. Porque Cristo se volvió nuestro sustituto perfecto. Él obedeció, Él pagó y con Él morimos. Las tres demandas de la justicia. Ahora, el punto que marca toda la diferencia, y aquí es el punto de quiebre, entre el hecho de que esto sea una mera doctrina informativa en tu cabecita, o que esto sea una manifestación de vida que traiga el cielo a todo tu ser, tu familia, tu llamado, está en la respuesta que daremos a esta realidad. Yo sé que muchos ya sabían esto que les estoy comentando. Por la gracia de Dios, esto es algo que Dios se ha encargado desde hace algún tiempo atrás, que lo vengamos digiriendo y comiendo. Pero déjeme decirle, el punto de quiebre es la respuesta que daremos. Porque esto podría ser simplemente una teoría, una información en tu cabeza y no hacer nada. O podría llegar a ser el cielo mismo manifestándose en tu vida. ¿Cómo respondes a este glorioso hecho? ¿Cómo respondes a esta gloria? ¿Cómo respondes a esta solución triple de justicia? ¿Cómo respondes? Ahora somos llamados justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo respondes a este hecho? Si mi respuesta es creer, recibirlo, maravillarme en los tres sustitutos, pago, muerte y vida, entonces se me dará el cuarto sustituto. ¿Ok? Recibimos tres, pero hay un cuarto sustituto. Y solo aquel que se maravilla en los tres, solo aquel que decide vivir por esta eternidad, se le da el cuarto sustituto. El cuarto sustituto es el sustituto de poder. Cristo viviendo en nosotros. Si yo creo en el sustituto de pago, muerte y vida, y me deleito, y vivo por eso, Él me da el sustituto poder.
Y el sustituto poder es que ya no soy yo. Es Él el que lo hace todo a través de nosotros. Mis hermanos, por eso es vital entender esta justicia. Porque yo voy a vencer en función de mi deleite y comprensión de los 3 sustitutos primeros. A los 4 sustitutos se les llama justificación perfecta. Justicia de pago, justicia de muerte, justicia de vida, sustituto de poder. A los 4 sustitutos, justicia perfecta. La justicia perfecta incluye el poder de otro viviendo en nosotros. Mis hermanos, yo me he hecho esta pregunta. ¿Por qué será que la doctrina de la justicia, de la justificación, produce poco o ningún efecto en muchos cristianos y teólogos? Yo he visto a muchos predicar y siempre veo a muchos a predicar de esto. Y no hay vida, no hay poder, no hay maravilla. Sé que muchos cristianos conocen esto. Hay iglesias conservadoras que predican estas verdades y están muertas. ¿Por qué? La razón es porque no hay un corazón maravillado en esta justicia. Una cosa es tenerlo como concepto, otra cosa es tenerlo como maravilla. Esto es una maravilla. Esto es un deleite. Esto debe producirnos, llevarnos todos los días, forzamos nuestra alma a gozarnos. La mayoría de creyentes no entienden este fundamento de la vida cristiana y es por eso que la fe que ejercitan es una fe débil, una fe sujeta a errores, sentimientos vanos. Pero su justicia, el sustituto perfecto, debe ser la maravilla de cada día de nuestras vidas. Detesto que esto sea el mensaje que se le predica a los nuevos convertidos. No, ese es el mensaje de toda la vida. Este es el mensaje de todos los días que debemos permanecer. Juan 15:4. Jesús dijo: permanezcan en mí. ¿Qué es primero? Permanezcan en mí. ¿Qué es segundo? Y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis. ¿De qué depende el fruto? Permanezcamos en él. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí vemos una doble relación. Se nos llama a los creyentes a permanecer en Cristo. ¿Cuál es el llamado? Permanecer en Cristo. El resultado será que Cristo permanecerá en nosotros. El problema es que muchos cristianos quieren el poder de Cristo, pero no están viendo la permanencia en Cristo. Mis hermanos, el fruto de nuestra vida depende de esa doble relación. ¿Cómo se activa esta doble relación que produce fruto? La primera relación, permanezcamos en Cristo, es vernos en Cristo. En otras palabras, las 3 justicias. Es vernos en Él, vernos en nuestro sustituto perfecto. Nosotros en Cristo. Vamos a ver la primera permanencia. Nosotros en Cristo. Nosotros en Cristo obedecimos. Nosotros en Cristo morimos. Y nuestra deuda en Cristo fue pagada. Vamos a verlo de nuevo. La primera permanencia. En Cristo obedecimos. En Cristo nuestra deuda fue pagada. Y en Cristo nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada. Primera permanencia. Nosotros en Cristo. Ahora, cuando yo disfruto este hecho, estoy permaneciendo en Cristo, ¿verdad? El resultado de esta primera permanencia es que ahora Cristo
será manifestado en nosotros. No seremos nosotros viviendo, sino que Cristo por su poder será viviendo en nosotros. Será el fruto de Él en nosotros. Ahí está la doble relación. Las tres primeras, los tres sustitutos primeros son la primera relación. Nosotros en Cristo. La segunda relación será el resultado, el sustituto de poder. Cristo viviendo en nosotros. Yo no quiero vivir más, yo quiero la justicia perfecta. Cristo sea viviendo en nosotros. Cristo sea en la iglesia de Él viviendo. Cristo sea en mi familia viviendo. Cristo sea padre para mis hijos. Cristo sea esposo. Cristo sea esposa. Cristo sea. Y eso solo es posible cuando yo abrazo las tres justicias. Él pagó, Él obedeció y Él murió en mi lugar. Es todo lo que necesito. Necesitamos gozarnos en eso. El llamado está planteado. Es la decisión. Sí tenemos que tomar una decisión. Y es la decisión vivir por esta justicia. Padre eterno, yo necesito maravillarme, gozarme, disfrutar, admirarme en esta triple justificación. Para muchos es una doctrina. No se ve el poder. No hay la evidencia. En otros se nota un poco más esa evidencia. Pero para todos es el llamado vivir por esta justicia. Jesús, te adoramos, sustituto perfecto. Jesús, nos rendimos a ti, sustituto perfecto. Abre mis ojos para verlo. Obedeciste, pagaste y contigo morimos. Señor, ¿por qué no lo había visto, Señor? ¿Por qué me he estado perdiendo todo este poder, Señor? De no ser más yo, de no ser más nosotros, Señor, sino Cristo viviendo. Señor, yo no quiero vivirlo. Yo no quiero ser el que busca las soluciones. Yo no quiero ser el que busca las respuestas. Yo solo quiero ser el vaso. Yo solo quiero ser el sarmiento, la rama. Señor, la rama no produce el fruto, la rama simplemente carga el fruto. Y es por eso, Padre, que tú nos dices muy claramente, no es lo que ustedes van a hacer, es tan solo si permanecen. Y permanecer es un llamado de gozo, es un llamado a gozarse, es un llamado a maravillarse, es un llamado a deleitarnos, es un llamado a vivir por esta verdad. Esta es mi verdad, esta es nuestra verdad, por ella vivimos, en ella nos movemos, en ella somos, Señor. Por eso, Señor, permanecemos en lo que Cristo hizo, permanecemos en lo que Él conquistó en su obra, permanecemos como iglesia en lo que Él ha declarado. Y, Señor, alentarnos unos a otros en esta justicia perfecta. No es lo que hagamos o trabajemos para lograrla, es lo que decidimos en función de esta justicia. Maravillarse, alegrarse. Es lo que decidimos dejar de lado deleites temporales para empezar a abrazar los deleites del cielo. Señor, ¿qué es la vida? Un feriado no es la vida. ¿Qué es la vida, Señor Dios? Un pasatiempo no es la vida. ¿Qué es la vida?
Sí, qué bueno compartir con la familia. La vida es que tú fuiste y te hiciste nuestro sustituto perfecto para vivir, para pagar y para darle fin al hombre y a la mujer de pecado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esa es nuestra seguridad. Allí estamos anclados. Queremos anclarnos en tu justicia. Gracias, Padre, por pastores y ministros que nos recuerdan esto. Gracias, Padre, porque es necesario el reseteo, Señor Dios, traer nuestra mente a la verdad central, a la verdad cero, Padre Celestial. Cristo, nuestra justicia, nuestro don de Dios, nuestro regalo de Dios. Cristo, allí queremos anclarnos, ancla segura, ancla del alma, es Cristo. Padre, gracias. Señor Jesús, alabamos tu justicia, adoramos tu justicia, nos gozamos en tu justicia, justicia perfecta, justicia de pago, justicia de muerte, justicia de vida. Y estas tres justicias nos dan la justicia de poder. Gracias, Señor. Tú vive en nosotros. Sé pastor para esta iglesia, Señor. Sé el padre para aquella familia. Sé la madre tú para aquella familia. Sé el proveedor. Sé el sabio a través de tu iglesia. Vive tu Cristo. Cristo eres tú. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, es tu vida, Jesús. Señor, tú disfruta la vida por nosotros. Tú, Señor, aquí estamos. Somos simplemente vasos. Somos simplemente canales de tu vida. Aquí estamos, poniéndonos de acuerdo contigo. Mi alma es un canal de tu justicia. Señor, mi mente es un canal de tu justicia. Mis deseos, canal de tu justicia. Mis emociones, canal de tu justicia. Señor, todo en nosotros es un canal que expresa esta justicia gloriosa. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su justicia perfecta? Sustituto perfecto.